Bueno, Juan Ignacio Bartolomé, profesor universitario, economista crítico, lleva muchos años en esto de la economía y lo hemos conocido a través, entre otras cosas, por Crónica Popular, en donde ha hecho una entrevista recientemente, y también por sus múltiples publicaciones en materia de economía. El día de hoy, bueno, a petición nuestra, pues va a hablar justamente de lo que han sido pues todos los efectos de la crisis y bueno, y va a hablar de conceptos importantes que hasta el momento no hemos tratado aquí en los domingos de economía, que es el tema de la productividad y otros conceptos más que nos parecían importantes que en estos domingos de economía estuvieran incluidos. Para nosotros es un placer, como siempre, tener a ponentes como Juan Ignacio y bueno, y a todos vosotros aquí. Ojalá pudierais venir. Sabéis que lo hacemos ahora un domingo cada mes, antes lo hacíamos semanalmente, durante el invierno estaremos un domingo de cada mes, y con la esperanza de que en primavera, con un mejor clima, pues podamos reiniciar también todos los domingos. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Y dentro del capítulo de agradecimientos, por supuesto, agradecer que me hayáis invitado. Y no es retórica. Y debo reconocer que este kit me rejuvenece. Me recuerda a viejos tiempos. Y eso es muy agradable. Por supuesto, agradeceros que asistáis, sinceramente. Me parece heroico. Me parece heroico con el frío que hace el domingo por la mañana estar aquí escuchando a alguien hablar de conceptos técnicos y en cierta medida complejos. Y no sé si agradecer también al hombre del tiempo el que se haya equivocado diciendo que iba a llover. Espero que esto no llame a la lluvia. Bueno, yo pertenezco a un grupo de economistas, nos hemos autodenominado economistas frente a la crisis. Creo que en el fondo lo que propició nuestra reunión y nuestra actividad es que estábamos hartos de que nos insultaran por las calles por ser economistas. Desde el comienzo de la crisis estamos asistiendo a las manifestaciones de todo un grupo de teóricos de la economía que insisten en que hay que ser más pobres, en que hay que recortar, en que hay que ser más austeros. Y nos sonaba como el médico que va a un enfermo y le dice: tiene usted que estar más enfermo todavía y no tiene usted que curarse, todo lo contrario. Nosotros estamos convencidos de que si para algo sirve la teoría económica es para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Y nuestra idea es poner nuestros conocimientos, mejores o peores, al servicio de los ciudadanos. Este era el propósito de Economistas frente a la crisis. Hicimos un manifiesto, lo firmaron muchísimos, creo que tenemos ya unas 2000 firmas de economistas y también de otros profesionales. Al final nos pidieron que editáramos un libro, hemos editado un libro, se llama, perdonar el anuncio, perdonar el comercial, como dicen los latinoamericanos. Hemos editado un libro que lo ha editado Planeta, que se llama No es economía, es ideología. Se ha agotado clarísimamente en muy pocas semanas, aunque acaba de salir una segunda edición. Por supuesto, el éxito yo creo que no es nuestro, es la necesidad que tienen los ciudadanos de conocer. Y entonces, pues en este momento se vuelcan sobre cualquier cosa que trate de explicar lo que... Esto es una gota. Que trate de lo que está pasando. Bien. El propósito, por lo menos lo que yo quería abordar en términos, digamos, generales y amplio, es un poco este fenómeno de ir elaborando, yo le llamo mitos, de ir elaborando tesis económicas que no están sustentadas por la ciencia económica y mucho menos por la realidad, que no soportan la evidencia empírica y que sin embargo se instalan en el público, se instalan en las mentes de los ciudadanos porque se repiten mucho. Y es esa técnica tan conocida de que si una mentira la repites muchas veces acaba convirtiéndose en verdad. Y también ver un poco detrás de ello qué es lo que hay. Bueno, esto es
en absoluto original. Cuando se tienen determinados intereses o se quieren alcanzar determinados objetivos ideológicos, se comienza con una buena campaña de comunicación. Esto lo hemos conocido en la historia. No sé si os acordáis cuando tiraron las Torres Gemelas y todos sabían que las había tirado eso que llamaban Al-Qaeda, el enemigo de Saddam Hussein, el gran enemigo de Saddam Hussein, y sin embargo, un año después, el 60% de los ciudadanos de Estados Unidos creía que las Torres Gemelas las había tirado Saddam Hussein, y en ese momento fue cuando tomaron Irak. Bueno, cuando Roma quiso tomar Cartago, hizo toda una campaña diciendo que Cartago tenía armas de destrucción masiva. Y cuando llevaron a los inspectores a Cartago y vieron que no tenía armas de destrucción masiva, entonces fue cuando tomaron Cartago, cuando Cartago. Pero primero hicieron toda una campaña. Esto es absolutamente general. Pues esto es lo que ha estado pasando durante estos años en este país. Entonces me gustaría seleccionar, y además los conocéis muy bien, seleccionar algunos criterios, algunas de estas verdades, de estos mitos que tantos están utilizando. Voy a empezar por el primero, que lo conocéis, y es ese que mantiene que el origen de la crisis está en el déficit público originado por un exceso de gasto público. Esto lo está repitiendo continuamente. A eso se debe la crisis. En los años 2006 y 2007 el Estado español no tuvo déficit sino superávit. Y eso hacía que, sabéis que el déficit se convierte en deuda, se va acumulando en deuda, y al revés, el superávit reduce la deuda pública. Pues bien, durante 2006-2007 el Estado español había tenido superávit, con lo cual tenía la mejor relación entre deuda pública y Producto Interior Bruto, que es como suele medirse, la mejor relación de Europa. Al final del 2007 estábamos en un 30 y algo % de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto. Y en el año 2008 comienza la crisis. Y en el año 2009 hay una caída radical de la producción y empieza a generarse un déficit importante, que llega al 11%, creo recordar. Es la crisis lo que genera el déficit público, no el déficit público lo que genera la crisis, es todo lo contrario. Estamos con unas magníficas cuentas públicas y que evidentemente, dado que los ingresos públicos dependen del nivel de producción, básicamente de lo que llamamos Producto Interior Bruto, el descenso radical del Producto Interior Bruto es lo que origina el que las cuentas públicas en el 2009 se cierren con déficit y también en el 2010. Sin embargo, insisten en que la culpa la tiene el déficit público, hasta el punto de que en aquella reunión, no sé si os acordáis, en mayo del 2010, en que en Europa ponen a España contra la pared y dicen que tiene que reducir el déficit, fundamentalmente Alemania y Francia, entonces la Francia de Sarkozy, que tiene mucho déficit público, está alcanzando ya el 11%, y que tiene que cortarlo de una manera radical. Bien, pues en esa reunión estaba Alemania y Francia, y mientras España va a la reunión con una deuda pública que no llega al 60%, en torno al 58% del PIB, Alemania, su deuda pública está ya en el 83% del PIB y Francia está en el 82,3% del PIB. Es decir, que una deuda pública muy superior. El problema no es el déficit, el problema es la deuda pública. La deuda pública no puede ser insoportable. La deuda pública griega pues está en el 150, la alemana, la Italia está en el 120, la española solo está en el 60%. Es decir, no había problemas con las cuentas públicas. Es más, el Estado podía asumir un incremento de la deuda pública si a cambio de ello colaboraba a relanzar la economía o por lo menos a evitar el descenso del nivel de producción, que es lo que estaba pasando. Entonces la pregunta...
Gracias. La pregunta es, bueno, ¿y por qué? Si las cuentas públicas no tienen la culpa del déficit, todo lo contrario, pueden colaborar a perdón, de la crisis, todo lo contrario, pueden colaborar a la superación de la crisis, ¿por qué esa insistencia en la reducción del gasto público para evitar el déficit? Como decían, bueno, es que no se trataba de eso, no se trataba de combatir la crisis económica, se trataba de reducir el gasto público. Se trataba de, que es el concepto que se utiliza, de adelgazar el gasto público. ¿Y por qué adelgazar el gasto público? Es que el gasto público, en una parte muy importante, son lo que se llaman las transferencias sociales, el gasto asistencial. Y el gasto asistencial, básicamente, es un gasto redistributivo, es la labor de redistribución del Estado. ¿Y qué es el gasto redistributivo? Bueno, lógicamente es redistribuir, coger rentas de unos y dárselos a otros. En eso consiste la sanidad, la educación, etc. Y lógicamente también se cogen de los que más tienen para transferirlos a los que menos tienen, porque en el sentido contrario no sería operativo. Y entonces, bien, de lo que se trataba simplemente era de acabar con esa redistribución, acabar con la redistribución de rentas de los que más tienen hacia los que menos tienen. Ese era el objetivo. El objetivo no era combatir la crisis, ahora luego hablamos un poco de eso. El objetivo era acabar con la redistribución de rentas a través del Estado. Este es un viejo objetivo ideológico, es un planteamiento ideológico de la derecha de toda la vida que, introduciendo en la mentalidad o en los organismos, etcétera, en la cabeza de los ciudadanos que la culpa de la crisis la tiene el déficit público, es más fácil de alcanzar, y es lo que han estado haciendo. Bueno, pues si esto no era, entonces ¿de dónde viene la crisis? Y perdonad una introducción tal vez un poco larga. Hay otro mito, otra cosa que también se ha instalado, pero se ha instalado en las universidades, en los organismos públicos, y también en los ciudadanos, por lo menos un poco entendidos, y es que el sector financiero, si actúa con plena libertad, si actúa libremente, tal como ellos quieran, colabora de una manera muy eficaz al funcionamiento eficiente del sistema económico. Ese es otro mito. Y lo han estado, y no sé si alguno has pasado recientemente por las facultades de economía, pero esto es algo absolutamente repetido. El sistema financiero, actuando muy libremente, asigna los recursos financieros, que a su vez asignan la producción, consumo, etcétera, de una manera eficiente. Bueno, evidentemente defender hoy esto sería, ya no entraría dentro del error económico, entraría en el ámbito de la estupidez. El origen de la crisis española es la inoperancia del sistema financiero, es el corte radical del flujo de crédito que se da en 2008 y 2009. Nuestro sistema financiero, nuestros bancos y cajas de ahorro no habían entrado en el fenómeno de las subprimes, no sé si os suena, el fenómeno de esta... Sí, ahora, sí. Decía que nuestro sistema financiero no había entrado en ese fenómeno de las subprimes, ¿sabéis? Esa estafa general de vender productos que llaman productos tóxicos, vender activos rentables, pero que no eran rentables, y además que eran muy poco rentables porque ni siquiera iban a devolver esos créditos, que se expansió con la idea de que el sistema financiero, cuando actúa por su cuenta libremente, asigna bien los recursos. Bueno, nos asignó fatal, evidentemente, pero el sistema financiero español no había entrado en eso, y no había entrado en eso porque era un sistema que iba fuera a demandar créditos, no prestaba, no era prestamista, era prestatario, se dice. Y entonces el fenómeno era comprar, ese fenómeno de las subprimes era comprar créditos, es decir, prestar. Nuestro sistema financiero no prestaba fuera, todo lo contrario. Lo que había ido a los mercados internacionales era en demanda de crédito, por tanto no había entrado prácticamente en el fenómeno de la subprime y no sufrió ese tema. Lo que pasa es que había utilizado unas prácticas que atacaron de una manera muy contundente a su solvencia.
el sistema financiero español estaba imbuido en lo que nosotros llamamos la burbuja inmobiliaria, una producción desmedida, un crecimiento desmedido de la producción de viviendas, que ofrecía unos beneficios a todo el mundo, pero también al sistema financiero y también a sus ejecutivos. El mecanismo era, yo doy hipotecas al 5% a 30 años y lo que hago es, como en España no se genera tanto dinero como para poder hacer en esos volúmenes, pues lo que hago es ir a los mercados internacionales, digo el banco, pido créditos a otros bancos internacionales y los pido al 2%, era un momento en que estaba muy barato endeudarse fuera, lo tomo al 2% y lo presto al 5%. Había una pequeña ahí que no sé, que parecía ignorarse, y es que en los mercados internacionales los créditos se cogían a 6 meses, a 1 año, a 2 años como mucho, mientras que las hipotecas se concedían a 35 años, o a 30 años, o a 25 años, con lo cual estaban cogiendo dinero barato a 1 año y prestándolo a 20 años con una ganancia. Eso es una barbaridad, porque en cualquier momento te puedes quedar colgado si fuera, en vez del 2%, que es lo que pasó, en vez del 2% tienes que pagar el 8%. Entonces le estás cogiendo el dinero, estás prestándolo al 5% y pagando por el 8%. Porque claro, como es a poco tiempo, vas a tener que estar renegociando. Y entonces dice, ¿cómo hacen esa barbaridad? Pues es muy sencillo. Los ejecutivos de los bancos y los propios bancos, en cuanto hacían la operación, calculaban la rentabilidad total de la operación a 20, 30 años y se llevaban en ese mismo momento su porcentaje. Es decir, no esperaban a que la operación en sí fuera rentable. Ellos ya se cobraban su bonus por la totalidad de la operación y, claro, la operación, en el momento en que los mercados internacionales endurecieron, la quiebra de Lehman Brothers, el comienzo de la crisis internacional, y la desconfianza internacional en todo el sistema financiero, los mercados financieros mundiales se endurecieron. Ya cuando nuestros bancos iban a renegociar esa deuda que tenían internacional, iban a rehacerla, le decían que no, que a partir de ahora tenía que pagar el 8 o el 10%, con el cual el sistema se convirtió en insostenible. El primer resultado fue que no tuvieron más remedio que interrumpir de una manera radical el flujo de créditos al sector privado de nuestra economía. Es decir, de una manera radical cayó la inversión porque no se podía financiar y cayó el consumo porque tampoco se podía financiar. La consecuencia es que las empresas dejaron de invertir y los consumidores dejaron de consumir. Y esto generó lo que es una crisis que nosotros le llamamos de demanda efectiva. Se acabó la demanda y si no hay demanda, las empresas no funcionan. Pocas veces ha pasado en la economía española algo tan radical como que en el 2007 la economía española creciera al 3,6% y en el Producto Interior Bruto creciera al 3,6% y en el 2009, solo 2 años después, decreciera al 3,7%. Es una caída del 8%, una auténtica barbaridad, solo en 2 años. Una auténtica barbaridad. Es que las empresas se quedaron sin demanda. Se acabó la demanda de inversión y se acabó la demanda de consumo. Esto lo recalco porque es importante estar convencidos de que esto es una crisis de demanda, que lo que falta es demanda. Lo que nosotros llamamos demanda efectiva, que no se compra y con eso las empresas pues no tienen más remedio que cerrar. El segundo efecto es que se genera la insolvencia de nuestro sistema financiero. Nuestro sistema financiero se ha endeudado muchísimo respecto al exterior y no tiene capacidad para devolver esas cantidades, entre otras cosas porque al interrumpirse el flujo de créditos se interrumpe también el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es prestar con intereses. Si no prestan y dejaron de prestar, también se acaba su negocio
y entonces tiene muchas más dificultades para devolver esos créditos. Pero además un efecto adicional, y es que el sistema financiero español había creado sus propios activos tóxicos, es decir, había evitado los activos tóxicos internacionales, lo que llamamos la subprime, pero como empezó la morosidad, sus hipotecados, sus prestatarios no devolvían los créditos, entonces empezó a quedarse con, ejecutando las hipotecas, empezó a quedarse con activos inmobiliarios, porque había sido básicamente el sector inmobiliario, como había comentado, donde a quien concedían los créditos, empezó a quedarse con activos inmobiliarios devaluados, que empezaban a valer mucho menos, con lo cual tenía en balance anotados por 100 algo que solo valía 50, por poner ejemplos. Es decir, nuestro sistema financiero se quedó sin renegociar, acabó con sus flujos de crédito y además en sus balances se originaron todos sus activos, se acumularon todos lo que yo llamo activos tóxicos españoles, bienes inmobiliarios que no valían las cantidades por las que estaban anotadas en sus activos. Esta es, digamos, el origen y la evolución de nuestra crisis. Sin embargo, como decía antes, los focos se ponen sobre el sector público, cuando no... ¿Por qué? Había que mantener esa tesis de que la libertad de actuación de los mercados financieros generaba eficiencias importantes en el sistema productivo. Y esto es lo que nos repetían los portavoces del sistema financiero, obviamente. Quiero hacer un inciso. Tampoco tenemos que autoflagelarnos. Las actuaciones, las malas prácticas, yo diría bárbaras prácticas de nuestro sistema financiero, ni mucho menos han sido las únicas. Eso de que es que España, tal, no sé qué... os doy pequeños datos. El informe en 2009 del interventor oficial de la banca alemana valoró en 800.000 millones de euros los activos tóxicos adquiridos para especular por la banca alemana, muy superior a los activos tóxicos españoles multiplicados por 10, en 800.000 millones de euros. Y la banca alemana estuvo recibiendo cantidades ingentes para rescatarla de las autoridades alemanas y se quedó endeudada con las autoridades alemanas, cantidades ingentes, en torno a 500.000 millones de euros, sumándolos todos, y tenía que devolverlos. ¿Y cuál ha sido la estrategia de la banca alemana? No solo la alemana, pero fundamentalmente la alemana. ¿Cuál ha sido la estrategia? La estrategia ha sido toda una campaña de desprestigio de las instituciones financieras del sur de Europa y, por supuesto, de España. Han creado una especie de pánico financiero que les ha dado magníficos resultados. En los primeros 8 meses del año 2012 salieron de España 330.000 millones de euros hacia las instituciones financieras alemanas, suizas, luxemburguesas o holandesas. Para que os dais una idea de la magnitud de la cifra, 330.000 millones de euros es en torno a 1/3 de toda la producción anual del Producto Interior Bruto de España. Y han salido a precio cero y han ido a parar a esas instituciones financieras, con lo cual han podido hacer el negocio de prestarlo a tipos de interés y con lo cual están solucionando su crisis financiera, la crisis financiera de la subprime. No solo el flujo, además, con ese pánico, inseguridad en que se vaya a devolver los créditos españoles, las instituciones financieras,
suben los tipos de interés. No solo con eso, también están haciendo colusión para subir artificialmente el LIBOR o el Euribor, pero bien, el caso es que considerable subida de los tipos de interés de la deuda de los países del sur y por supuesto de España, con lo cual están obteniendo grandes beneficios. Y si se me apura... Es que ahora como encendieron un megáfono allí. Ahora hay que luchar contra... Muy bien. ¿Sí mejor? Sí. Vamos subiendo. Y si se me apura, no solo consiguen eso, están consiguiendo con estas subidas de interés, de tipos de interés, asfixiar económicamente a las grandes multinacionales españolas, multinacionales de éxito, por así decirlo, como puede ser Telefónica, o puede ser Repsol, o puede ser Iberdrola, o puede ser... Y entonces, con lo cual, han conseguido bajar el precio de sus acciones y apoderarse de ellas, y ya está el fenómeno de ir comprando los títulos accionariales de este tipo de compañías. Es decir, esta estrategia, por cierto, liderada por Wilman, por el presidente del Banco Central alemán, esta estrategia les está dando muy buen resultado. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cuándo acabará la crisis? Pues mira, acabará la crisis cuando Alemania se haya desprendido de todo el efecto de la subprime, de todos sus activos tóxicos, de todo el resultado de su política especulativa durante los años centrales de la década del 2000. Y probablemente ya empiece a estar pasando, porque los beneficios que están obteniendo son absolutamente ingentes. Quiero decir que las prácticas de la banca española no son recomendables, han sido muy tóxicas, pero el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Esta continua repetición de qué buenos son los alemanes y qué mal lo hemos hecho nosotros, no, en absoluto. Ellos lo que sí son es más fuertes, y al final lo que se impone es la fuerza, controlan las instituciones europeas. Bien, pero voy un poco a lo que decía antes, y es que esta es una crisis de demanda efectiva, es una crisis de interrupción de la demanda privada, de inversión y de consumo. Y sin embargo, hay otro mito que se repite mucho y que ya está instalado en el subconsciente en general de los ciudadanos, de los servicios de estudios, de los asesores, etc. Y es que esta es una crisis de oferta. Es decir, que la culpa de la crisis no es la falta de demanda, sino lo mal que funciona nuestro aparato productivo. Nuestro aparato productivo funciona muy mal y eso es lo que está condicionando la crisis. Y cuando se rasca un poco más, y bueno, como que el aparato productivo funciona mal, dicen sí, funciona mal porque funciona muy mal el mercado de trabajo español. O dicho de otra manera, la culpa no la tienen los bancos, la culpa la tienen los trabajadores. Lo que funciona mal es el mercado de trabajo español. Y eso es otra cosa que han estado instalando. Bien, y se les pregunta, bueno, ¿y qué es eso de que funciona mal el mercado de trabajo español? Mira, es un mercado de trabajo que no permite el aumento del empleo, que no permite el aumento de la contratación. Bueno, vamos a ver. Entre 1995 y el 2007, nuestro mercado de trabajo creó 8,5 millones de empleos nuevos, muy superior a la de una tasa de crecimiento del empleo muy superior a la de cualquier país europeo. 1 de cada 3 empleos en Europa se creaba en España durante esa época. Entonces, bueno, el mercado de trabajo tendrá problemas, pero no el que impida la creación de empleo cuando ha creado empleo en proporciones tremendas. Y dice, sí, pero es que no es flexible, no se puede despedir. Bueno, vamos a ver, en 2008-2009 se despidieron millones de trabajadores. O sea, no me digas que no se puede despedir, porque es evidente que sí se puede despedir, que es un mercado flexible. Bueno, también, pero es un mercado de trabajo que no propicia la productividad del trabajo.
es que tenemos una productividad muy baja del trabajo. Productividad se le llama a la relación entre valor añadido neto, valor añadido bruto suele ser, por número de trabajadores. Es decir, el valor añadido por cada trabajador. La productividad es alta si cada trabajador añade mucho, y es baja si cada trabajador añade poco. Bien, pues la productividad del trabajo español era baja, y ha sido muy baja en los años desde el 2003 hasta el 2005, que tiene un pico por abajo, y fundamentalmente, efectivamente, por el excesivo peso de la construcción en el conjunto de la producción española. La construcción, como sabéis, es muy intensiva en mano de obra, muy intensiva en trabajo. Al ser muchos los trabajadores en la construcción, su producto dividido por el número de trabajadores es pequeño. La productividad es pequeña porque el sector de la construcción tenía un peso muy fuerte en el conjunto del Producto Interior Bruto, y es un sector con poco valor añadido por trabajador. A partir del 2005 la productividad en España, la productividad de trabajo en España empieza a incrementarse, y en el 2010 es muy superior a la media europea y superior a la alemana. Lo recuerdo, para una base 100 para el conjunto de Europa, la productividad alemana se sitúa en el 108 y la productividad española en el 109. Y bueno, ya ha superado a Inglaterra, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que al empezar a desaparecer el sector de la construcción, al reducirse, que es donde se ha reducido el empleo básicamente en el sector de la construcción, el fenómeno de la baja productividad en el sector de la construcción desaparece, y lo que queda es la productividad en otros sectores, en sectores industriales, en el sector servicios, fundamentalmente en el sector turístico, etc. Es decir, si aislamos el fenómeno de la construcción, la productividad del sistema productivo español, la productividad del trabajo en España es muy superior a la media europea y superior a otros países. Y fijaros que os estoy dando el dato de 2010, del final del 2010. Y digo del final del 2010 porque todavía no había venido la reforma laboral. Es decir, sin reforma laboral, la productividad del trabajo estaba por encima. Quiero decir que esa excusa de que la productividad del trabajo era reducida, realmente no era cierta cuando se hace la reforma laboral. Y continuando con que la productividad es baja, sacan su corolario, y es que la competitividad del sector productivo español es muy baja. En España nuestro sistema económico es muy poco competitivo, por tanto hay que reformarlo, y por tanto hay que reformar el mercado de trabajo, que es el culpable. Bueno, tampoco es cierto. Los CLU, que se llama, hay un indicador de competitividad que es el coste laboral unitario, lo que cuesta producir cada unidad, lo que cuesta producir por unidad de producto. Ese suele ser el indicador que se utiliza, y entonces si este coste es muy alto, pues no se es competitivo. Si este coste es muy bajo, pues entonces es competitivo. Se llama CLU, coste laboral unitario. Es uno de los indicadores, no es el indicador básico que se toma para comparar, para hacer un benchmark en competitividad. Bien, nuestro coste, ya en 2012, nuestro coste laboral unitario está a nivel de Alemania, más o menos, si lo tomamos en términos nominales. ¿Sabéis lo que es nominal? Es decir, en euros corrientes, sin descontar la tasa de inflación, sin descontar la subida de precios. El coste está más o menos alineado con la media europea y básicamente con Alemania. No es superior. Nuestra competitividad no es peor que la de otros países europeos, tomado en términos nominales. Si lo tomamos en términos reales,
es decir, nosotros los economistas decimos deflactando por la subida de los precios, es decir, quitándole ese coste, la subida de los precios, que en España está siendo mayor que en otros países europeos, entonces nuestro coste laboral unitario es muy inferior a la media europea y a Alemania y otros países de ese estilo. Es decir, que con ese indicador del coste laboral unitario, el sector productivo español es bastante más competitivo que otros sistemas productivos de otros países, tomado en términos reales, deflactando. Pero bueno, entonces ¿por qué? Porque nuestros precios han subido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ha subido más que en Europa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que es el diferencial, que la reducción de salarios que se ha dado en España durante estos 2-3 últimos años no se ha trasladado a los precios, se ha trasladado a los márgenes empresariales, se ha trasladado a los beneficios, y que por tanto, si nuestro sector económico, nuestro sector productivo no parece tan competitivo como debería ser, es porque los márgenes han subido y por tanto los precios exteriores siguen manteniéndose o determinados. Incluso con eso, lo que sí es cierto es que el comportamiento de nuestro sector exterior está siendo bastante bueno, y eso también es un indicador de competitividad. Está siendo bastante bueno. Ya se ha eliminado prácticamente el déficit comercial, aunque aquí hay que anotar que la eliminación del déficit comercial, la reducción del déficit comercial se debe fundamentalmente a la reducción de las importaciones. Han aumentado las exportaciones, pero sobre todo las importaciones, porque los españoles no pueden importar, porque los españoles no tienen capacidad de demanda efectiva. Pero en cualquier caso, esa aseveración que tanto nos repiten, es que nuestro sector productivo no es competitivo, utilizando indicadores de productividad del trabajo o indicadores del coste laboral unitario, o incluso viendo la evolución del sector exterior, es una tesis absolutamente falsa. Entonces, ¿a qué viene toda esa? Bueno, pues viene efectivamente a insistir en que la culpa de la crisis la tiene el mal funcionamiento del mercado laboral, y esa es la mejor coartada para hacer su reforma laboral. Bueno, reforma laboral que la derecha ha querido hacer siempre, no es un problema. Lo que pasa es que si no es en un contexto de un 25% de paro, es muy difícil hacerla. En medio de la crisis sí se puede hacer. Primero tienen que convencernos de que la culpa la tiene el mercado de trabajo, y después se meten a fondo con la reforma laboral. Reforma laboral que, por cierto, aparte de sus temas de justicia, es una reforma laboral que es contraproducente en momentos de crisis. Contraproducente en el momento de crisis porque está consiguiendo una reducción importante de los salarios reales y por tanto una reducción de la capacidad de consumo de los ciudadanos. Y si la crisis es demanda efectiva, la reducción de la capacidad de consumo efectivamente colabora a ese déficit de la demanda de eso, pero además tiene unas consecuencias a más largo plazo, va en dirección contraria a lo que van los mercados de trabajo, digamos, las regulaciones laborales en sectores, en empresas, incluso en países de éxito. Y es que es una reforma laboral cuyo objetivo es todo el poder para la empresa. Vamos a desmontar los sindicatos y vamos a dejar el poder para la empresa. Ya no tienen capacidad de negociación, se acaban de hecho los convenios colectivos, etc. Esto va en contra de la línea que siguen otros mercados de trabajo, otras empresas con éxito, y es, digo, a futuros. Hay muchos ejemplos de empresas en que la participación del trabajo en las decisiones, la participación del trabajo es un incentivo importante para las innovaciones, para la introducción de todo tipo de mejoras, para el aumento de la capacidad técnica, etc.
Por esta línea van los mercados de trabajo de éxito y hay muchas empresas en este sentido paradigmáticas, incluso en Alemania. Esta es la línea que se ha llevado en Alemania. Esa participación supone unos coeficientes de mejora de la calidad, de la introducción de tecnologías muy importantes y lo están coartando a futuros con esta reforma laboral. Pero reforma laboral que para hacerla requería insistir en que la culpa de la crisis la tenía el mal funcionamiento del mercado de trabajo. Y ya finalmente, pues ves donde hay otro mito que se nos repite también, y es que con los recortes solucionaremos el déficit, con las reducciones de gasto público asistencial solucionaremos el déficit y por tanto eso permitirá salir de la crisis. Los recortes y las reformas no permitirán salir de la crisis. Es la crisis la que permite hacer recortes y reformas. Los recortes que estén haciendo, la reducción del gasto público, va en contra de la dirección lógica. Si es una crisis de demanda efectiva, por eso lo niegan tanto, si es una crisis de demanda efectiva, es decir, de caída radical de la demanda de inversores y consumidores, el además reducir la demanda pública, lo que queda, colabora, como estamos viendo, colabora de manera, nosotros decimos, procíclica, colabora en el sentido del ciclo, reduce más la demanda efectiva y por tanto agrava la crisis. Por eso el año 2011 todavía se creció algo, el año 2012 vamos a acabar con un crecimiento negativo en torno al 1,5 del Producto Interior Bruto, y en el año 2013 el crecimiento del Producto Interior Bruto seguirá siendo negativo, y ellos dicen que el 0,5, yo creo que nos acercamos más al menos 1,7, menos 2% en este año 2013. Es decir, el resultado de estos recortes es un resultado procíclico, no nos permite salir de la crisis, pero no solo eso, sino que además el objetivo que dicen perseguir, la reducción del déficit público, tampoco se cumple en absoluto. Y si hubieran ido a los que dicen eso, si hubieran ido a una clase de introducción a la economía, lo sabrían perfectamente. Al reducir el gasto público se reduce la producción. Ese médico que echas ya no se toma la caña en el bar y entonces consume menos y acabas echando al camarero, etcétera, o no compra. La reducción del gasto público, el reducir obras públicas, pues ya hace que no se contrate gente y por tanto reduce la producción. Es lo que solemos llamar el efecto multiplicador. Pero al reducir la producción, reduce también los ingresos. Se reduce el gasto, pero reduce también los ingresos públicos. Pero es más, como tienes que echarlos, aumentan los gastos en seguro de desempleo. Pero es más, al reducir el gasto público y dejar sin asistencia médica, reducir investigadores, etcétera, además estás empobreciendo al país y se ha estado dando un fenómeno que por otra parte era perfectamente previsible, y es que sube la prima de riesgo. Dicen que reducen el gasto público para que baje la prima de riesgo. No, lo que suele pasar es que sube. Quiebra la confianza en España. A los mercados financieros no les gusta prestar a los pobres. Y si tú lo que dices es que estás empobreciendo al país, pues entonces no le gusta prestarte. Ven más riesgo en un país pobre que en un país rico y por tanto suben los tipos de interés, lo que llamamos la prima de riesgo, los tipos de interés a los que nos prestan. Es decir, hay varias condiciones que hacen que la reducción del gasto público tenga muy poca influencia. ¿Se oye? Muy poca influencia en el déficit. Fijaros, Se le está cayendo el agua. Ya digo que esto me rejuvenece. Al kit me encanta. Lo que digo es que, fijaros, en el año 2012
Hola. Será un poco acoplado. Hola, hola. Sí, Ahora. Sí. Tendré cuidado con la ruedecilla. En el año 2012, la reducción del gasto público, básicamente en partidas asistenciales, ha sido del 4% del PIB. Y con ello solo han conseguido reducir un 1% el déficit público. Vamos a acabar este año en torno al 8%, aunque ahora en este momento están a toda prisa maquillando las cifras para ver cómo consiguen decir que es el 7, a ver si Europa les permite decir que es el 7, pero vamos a acabar en torno al 8. Es decir, con una reducción de 4 puntos del PIB en gasto público, que se ha convertido en una disminución de nuestra producción muy importante, solo han conseguido reducir el déficit público un 1%. Y para eso tanta movida. Y para eso tanto con los médicos, con los profesores, con los investigadores, para eso tanto. Para un 1% de 4 puntos. Y dice uno, ¿por qué? Es que son tontos. No son tontos en absoluto. El objetivo es que no es solucionar el déficit. El objetivo es en sí reducir el gasto público. El objetivo, como decía al principio, es acabar o reducir en la medida de lo posible el gasto asistencial, la redistribución de rentas a través del Estado, con objetivos laterales, y es hacerse privatizando con lo mejor que tenga el sector público, con lo mejor de sus hospitales, o con lo mejor de su Renfe o de sus aeropuertos, con lo que queda en el Estado, privatizar lo que es hacerle con ellos. A mí, yo no sé cómo un país puede soportar que un consejero de sanidad de una comunidad autónoma privatice los hospitales y luego se pase al sector privado y se las quede él. Yo no sé cómo se puede dar un fenómeno de eso sin que se incendien las calles, sin que salten todos los indicadores. Pues bien, digamos, lateralmente acaban con la redistribución por parte del Estado y con ello pueden tener la coartada para privatizar. Es que no funciona. Lo mejor es que claro que no funciona. Si no le pasas fondos, por supuesto que no funciona. Lo mejor es que la gestión sea privada, y además no es que la privaticen gratis, es que la privatizan gratis dando dinero además para que se la queden. Pero bien, todo sería soportable si con eso se colaborara a salir de la crisis, pero no, es todo lo contrario, está agravando la crisis. Como digo, el que el sector público reduzca su demanda añade reducción de la demanda a la ya de por sí reducción de la demanda privada, con lo cual seguimos profundizando la crisis y seguiremos durante este año, y me temo que también durante 2014, a menos que a mí cuando me preguntan ¿y cuándo? La ruedecita. A mí cuando me preguntan ¿y cuándo acabará la crisis? Yo la respuesta inmediata es cuando ellos quieran. Y es que ¿y cuándo van a querer? Pues cuando hayan conseguido sus objetivos, cuando ellos son sus objetivos. Y entonces, ¿cuál es la explicación de la crisis? A mí me gustaba la frase tan simple de José Luis San Pedro. La explicación de la crisis, la lucha de clases, que no es nada nuevo. Esta crisis está inserta en la lucha de crisis. Esto es una revolución, pero una revolución en sentido contrario, acabar con algo que ya han conseguido los sectores populares y volverlos a incorporar a los que han mandado toda la vida. Pues bien, como veis, lo que he pretendido es, a lo mejor en términos muy generales y demasiado amplios, pero lo que he pretendido es que seamos conscientes
que detrás de todo un conjunto de aseveraciones no hay análisis económico, contradicen en muchos casos datos concretos, números concretos. Lo que hay es intereses económicos y planteamientos ideológicos que se mantienen como objetivos. Bueno, pues gracias. Gracias, Ignacio. Ahora te vamos a someter a un turno arduo de